en este último día de la novena, en esta querida parroquia Nuestra Señora del Rosario de Fátima, de Juana Coslay, y al celebrar el Día de la Hispanidad, queremos una vez más reivindicar la obra de España en América, a despecho de tanto indigenismo ideológico, de tanta leyenda negra, de tanto odio, de tanta mentira oficial. Aquel 12 de octubre de 1492, fiesta de la Virgen del Pilar, España llega a nuestras tierras con la cruz de los misioneros y la espada de los conquistadores. Hazaña misionera que fue rubricada con el testimonio de tantos hombres que dejaron todo, su patria, sus familias, sus bienes, para embarcarse hacia un lugar desconocido, aún con el riesgo de sus propias vidas, las que de hecho muchos de ellos perdieron. Solo el celo por la gloria de Dios y la salvación de las almas es capaz de suscitar tales heroísmos y cumplir con el mandato de Cristo de predicar el Evangelio a todas las naciones. Ese fue, más allá de los errores y las miserias humanas, el verdadero espíritu de aquellos que prohijaron la epopeya y el espíritu de los reyes católicos. En el año 1501, la reina Isabel la Católica escribía: deseamos que los indios se conviertan a nuestra santa fe católica y sus almas se salven, porque este es el mayor bien que les podemos desear. Tendréis mucho cuidado de procurarlo, sin hacerles fuerza alguna, con mucho amor, de manera que lo más presto que puedan se conviertan. Y en el año 1503 ordenó: por lo que cumple la salvación de las almas de dichos indios, es necesario que en cada pueblo haya una iglesia y capellán que tenga a cargo de adoctrinarlos y enseñarlos en nuestra santa fe católica. El panorama que España encontró al llegar a estas tierras fue el del canibalismo ritual, en el que la crueldad y el salvajismo llegaron al extremo de lo diabólico. Los hombres no solo se mataban en la guerra, sino que además comían a los prisioneros. Este ritmo infernal los llevó al autoexterminio. Existía un verdadero culto a la muerte y al demonio. Esta América, antes de la llegada de los españoles, no era precisamente el lugar más apropiado por su atractivo para venir a llevarse el oro. Lo que hizo España en América fue una obra de exquisita caridad, la que tuvo que pagar con la sangre de tantos mártires. No es casualidad que cuando la cristiandad se desmoronaba en Europa, un bastión quedaba de pie: España. Fue España la elegida por Dios para traernos la fe, en una hazaña sin precedentes. José María Pemán lo ha expresado poéticamente: cuando hay que consumar la maravilla de alguna nueva hazaña, los ángeles que están junto a su silla miran a Dios y piensan en España. Al llegar España a nuestras tierras, con ella llega la cristiandad. Hispanidad es sinónimo de cristiandad. Y al traernos la cristiandad, nos trajo el más alto ideal del caballero cristiano. ¿Y cuáles eran las características del caballero cristiano? Ante todo, como la palabra lo indica, el caballero era un hombre de armas que disponía de un caballo, o sea, era un jinete. En su libro de la Orden de Caballería escribe Raimundo Lulio: se da caballo al caballero en significación de la nobleza de su valor, para que cabalgue más alto que los demás hombres y sea visto desde lejos y más cosas tenga debajo de sí,
y para que se presente enseguida antes que otros hombres, donde lo exija el honor de caballería. O sea, el caballo no era solamente el instrumento animal apto para la guerra, sino que era todo un símbolo, donde hacía falta la nobleza de alma, el valor, la agilidad, es decir, la prontitud en el servicio, donde había que destacarse y sobresalir sobre los demás, donde había que marchar por el mundo por encima de lo ordinario, de lo vulgar, entre el cielo y la tierra. Ahí tenía que estar el caballero. El caballero era un hombre de honor, del honor debido a Jesucristo, a quien juraba fidelidad y por quien debía combatir, sufrir y morir. Con esta disposición interior se revestía de su armadura y era el primero en entrar en el campo de batalla y el último en abandonarlo. Era el hombre del servicio de los demás, el que ponía sus armas en defensa de los más débiles, el campeón del derecho y del bien contra la injusticia y el mal, como dice Gautier en su obra La caballería. Por eso el caballero se batía en armas, por defender la verdad, por defender el Evangelio, por defender la Iglesia. Debéis derramar toda vuestra sangre para defender a la Santa Iglesia, le decía un caballero a su hijo. Venid contra la cruz y encontraréis la espada. El caballero cristiano era capaz de matar y morir, era capaz de partir con su espada de un solo tajo a los enemigos de la fe, a los enemigos de la cruz, a los enemigos del altar. Por supuesto que en nuestra época de componenda, de diálogo, de mariconería, esto no se entiende. Escandaliza la conducta varonil de aquellos hombres egregios que sabían lo que debían hacer y lo que debían suplicar para poder hacerlo. Ay, virgencita que luces, ojos de dulces miradas, que vieron pasar espadas, que dieron paso a las cruces. Mira tus tierras amadas, y si hoy derriban las cruces, brillen de nuevo las luces del filo de las espadas. Precisamente ella, la Virgen, era la otra mujer que junto a la Iglesia inspiraba al caballero cristiano su disposición a la lucha y a la muerte. María Santísima era su dama, era su señora, Notre Dame, como la llamaban los caballeros franceses. Era la mujer de sus sueños, de sus encantos, de sus desvelos. Por el honor de la Reina del Cielo, el caballero se batía y la Virgen se batía por el caballero. Dice el libro del Eclesiástico: combate por la verdad hasta la muerte, y el Señor Dios combatirá por ti. Y María Santísima combatirá por ti. Ojo con tocar a mis hijos, dice la Virgen. Ojo con tocar a la reina, dice el caballero. Característica del caballero era la nobleza de alma. Dios ha dado el corazón al caballero para que sea aposento de la nobleza de ánimo, escribe también Raimundo Lulio. Es característica del caballero cristiano la magnanimidad, es decir, la grandeza de alma, esa actitud por la cual damos un valor superior a lo que somos sobre lo que tenemos. El caballero cristiano pone siempre su ser por encima de su haber y poseer, al punto de despreciar todo lo que posee y considerarlo basura con tal de ganar a Cristo, como escribe San Pablo en su carta a los Filipenses. Y por eso el caballero cristiano desprecia la vida, no porque no vea en ella un don recibido de Dios, sino porque sabe que ese don, que esta vida terrena, no sirve para nada, sino es un puente tendido hacia la vida eterna. Una vez le preguntaron al capitán Pablo Marcos Carballo, que comandó las escuadrillas de los aviones A4C durante la Guerra de Malvinas, ¿qué pensaba él de la muerte de tantos jóvenes en la guerra? Y Carballo contestó: lo que importa en la vida de un hombre
no es la longitud, es la calidad. Esa es la respuesta de un caballero cristiano. Y entonces para el caballero la muerte no es el fin, al contrario, es el auténtico comienzo. No es el ocaso, es la aurora, el amanecer. El caballero cristiano siente en su alma lo que García Morente llama impaciencia de eternidad, porque para el caballero, dice Morente, la vida es el corredor estrecho, un simple tránsito, cuanto más breve mejor, al final del cual la muerte abre las doradas puertas del infinito y de la eternidad. Es aquello de San Pablo, también a los filipenses: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Y bien, todo este ideal del caballero cristiano es el que nos trajo España y que se encarnó en nuestra tierra en la figura del gaucho. Podemos decir que al llegar a nuestro suelo, España se argentinizó, o sea, se hizo carne, dándonos nuestra propia identidad, nuestro propio ser nacional hispano-católico. A tal punto que no se entiende la historia de la patria si la despojamos de su alma hispana. No se entienden sus gestas sin esta referencia al estilo caballeresco y al espíritu español, espíritu que se encarnó en nuestros hombres para hacer de ellos guerreros inclaudicables. El gaucho argentino es la encarnación del caballero cristiano en nuestra tierra. En nuestra alma supo plasmarse de una manera especial aquella estirpe que forjó la cruz del misionero y la espada del conquistador. Como dijo el poeta Martín Fierro, se ha dicho que tu alma es española, y yo lo creo así. Remontando tu estirpe hasta las puntas, nos topamos de pronto con el Cid. Como católicos y como hijos auténticos, no podemos menos que reivindicar la gesta de nuestra madre patria y reconocer la bondad de Dios, quien se dignó elegir a España para traernos la fe y para traernos el ideal caballeresco, el espíritu del caballero cristiano. Esa España de la que nos sentimos orgullosos, que es la España de antaño, no la de hoy. Esta España de hoy que sí nos avergüenza. Cuando la España de antaño que nos trajo la fe supo ser la banderada de la cristiandad, hoy es la España que reniega de su fe, que derrumba las cruces, que se avergüenza de sus héroes y que profana las tumbas de sus caudillos y de sus caballeros cristianos. No es esta la España que nosotros amamos y la que nosotros queremos reivindicar. En este día de la Virgen del Pilar y en este día de la Hispanidad, pidámosle a Nuestra Señora y a nuestro Señor por nuestra madre patria España, para que vuelva a ser aquella banderada, campeona de la fe como lo supo ser. Y pidámosle por nuestra patria, por la Argentina, por nosotros, para que seamos de verdad hijos de Dios, para que vivamos como cristianos, como americanos y argentinos, para que esta Argentina sea un reflejo de la patria que nos espera en el cielo, que podamos recuperar esa herencia y ese legado que nos trajo España. Entonces sí, un día, como pedía el mártir cristero Anacleto González Flores, por encima del derrocamiento, de los despojos y de la pusilanimidad de nuestros valores actuales, pasarán las pezuñas de los corceles en que cabalgan los jinetes audaces de la Reconquista. Que así sea.